Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que me hace SIMA para participar en esta primera conferencia de ciudades latinoamericanas que tanto apego tengo. Gracias a José Luis por la presentación como buen amigo que me ha realizado. Y como él decía, yo voy a dar una visión más general, pero siempre centrándome en el ámbito financiero de lo que representa la palanca, si quieren ustedes, del sector de construcción inmobiliario para el desarrollo económico, no solamente regional, local, sino para la región en sí misma, ¿no? América Latina, que en estos momentos, como todos ustedes saben, está en franca ebullición por motivos que ahora pasaré a detallar. Ahora bien, antes permítame una pequeña anécdota emocional, porque vamos a hablar de finanzas, de ladrillos, de economía, una emocional. Acabo de saludar a mi amiga, mi buena amiga Teresa Langura, y dice, te conozco. Digo, ¿me conoces de qué? Bueno, yo fui el primer director de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCI. No sé si la conocen todos, pero creo que ya tiene un largo recorrido, una grata experiencia, y me ha producido mucha emoción recordar aquellos años cuando pusimos las primeras piedras de ese invento que surgió por los años 90 y demás, en aquella también conmemoración del 5º aniversario, y que yo dije siempre, larga vida a la UCI, y veo que lo tiene, ¿no? Bueno, con lo cual, de ahí también arranca un poco este apego a lo que es las ciudades en América Latina. Bueno, ¿cómo está la región? La región, como bien saben ustedes, pasa por momentos con vientos a favor, aunque ahora un poco más moderados. Con vientos a favor, aunque ahora un poco más moderados. Esos vientos a favor han traído una solidez o una sostenibilidad en el crecimiento económico de los países, fundamentalmente aquellos que son productores y exportadores de materias primas y bienes naturales. No hace falta que lo detalle, ya lo saben ustedes mejor que yo. El gran reto para América Latina, por centrarnos en lo que nos ocupa, es cómo dar mayor bienestar, competitividad a las ciudades a través de los buenos planeamientos urbanos. En esto es un tema que ahí hay una gran oportunidad. Este es el primer de la jornada. Yo les invito a que profundicen y enganchemos con agencias multilaterales que son grandes dinamizadoras de estos procesos de desarrollo. Por ejemplo, viendo la bibliografía, veo que una institución tan importante como la Corporación Andina de Fomento, la CAF, tiene un magnífico informe sobre desarrollo local que le llama hacia un nuevo protagonismo de las ciudades y regiones. Pero para nada está la planeación urbana, adolece de ella. Está contemplado este análisis que es realmente magnífico sobre más el desarrollo industrial, el desarrollo productivo, las infraestructuras de transporte, incluso fluviales, aeroportuarias, pero carece del enfoque de planeamiento que tan necesario creo que es para las megaciudades que hay en América Latina, ¿no? Todas las grandes urbes que además desafortunadamente están cada vez creciendo más, es decir, desequilibrando los territorios, y eso es una gran problemática que tienen actualmente los gobiernos. Entonces, en esta gran eclosión que tiene América Latina sería muy interesante ver cómo las agencias de desarrollo, los bancos de desarrollo como el CAF, el BID, incluso el propio Banco Mundial, pueden estimular, ¿verdad?, esta nueva ventana de planeamiento urbano y que lo incorporen en su discurso de desarrollo económico, que muchas veces lo ignoran, por no decirlo la mayoría de las veces. Y puesto este informe, y no es que quiera señalar a la CAF en absoluto, que son grandes amigos, y además trabajo para ellos, sino que es un ejemplo de un gran informe, un magnífico informe, pero que sin embargo no tiene en cuenta este tema que nos reúne aquí. Y como ejemplo, la de más agencias o bancos de desarrollo, que sería muy importante. Muy importante es buscar financiación para estos proyectos urbanos, para estos proyectos de hábitat que tan necesario están en las ciudades, sobre todo las megaciudades, como sabéis. Ahora la que más está, digamos,
en el mapa, como países Brasil, como ciudades Río, pues por los acontecimientos que todos saben que se van a producir, ¿no? Las Olimpiadas y el Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿no? Y que ellos están promoviendo estas grandes campañas como, por ejemplo, la primera fase de Mia Casa, Mia Vida, ¿no? Que hace poco estaba en el otro salón que hay en Barcelona, el ministro de Vivienda brasileño, que decía que en esta segunda fase ellos querían construir 2,5 millones de viviendas. La primera fase había sido 1 millón y la segunda fase tienen que ser 2,5 millones de viviendas. Entonces hay una pregunta interesante que es ¿quién financia eso? Y aquí ponemos el dedo en la llaga. ¿Cómo se financia eso? Claro, el BNDES, el gran banco de desarrollo que tiene Brasil, que es la gran palanca que utilizan para todos estos macroproyectos. Entonces, en otros países en América Latina tendríamos que pensar quién desarrolla todos estos proyectos que, por supuesto, están abiertos y serían tan benefactores, no solamente para descargar y equilibrar esas ciudades, sino para el propio desarrollo regional. ¿Quién financia? Pues siempre tenemos un único financiador y en este caso son los bancos de desarrollo, sean locales o multilaterales, como el caso del BID o la CAF o el BICE, ¿no? en Centroamérica. Pero hay que incorporarlos porque ellos no tienen programas específicos, ni públicos ni privados, para estimular estos desarrollos locales o regionales. Me encontré con una experiencia en Caracas. ¿Quién financia el desarrollo de la construcción de viviendas sociales? El gobierno, a través de PDVSA. Y aquí esto choca, es decir, como una empresa pública, estatal, pero petrolera, que no tiene absolutamente nada que ver con este ámbito, sin embargo es la encargada de proveer de financiación a estos proyectos de construcción. Entonces, primera cuestión, hay que hacer una estructura o una cadena financiera público-privada para estimular estos desarrollos urbanísticos, porque si no, es que no tenemos. Y hoy en día, si hay algún bien que limite estos proyectos, es el ámbito financiero. Ustedes me pueden decir, la banca privada. La banca privada entra en otro segmento hipotecario de particulares, ¿verdad? Y según los países, este mercado hipotecario está más o menos desarrollado. Y con esta financiación no es suficiente para proveer de financiación a estos grandes megaproyectos que necesitan las ciudades, los promotores. Entonces aquí hay que sentarse, hablar con los agentes privados y los agentes públicos o los multilaterales y triangular un proyecto que permita bombear esa financiación a largo plazo y en los precios adecuados para desarrollar estos megaproyectos de las grandes ciudades. Porque si no es así, con la única palanca financiera de la iniciativa privada no se van a llevar a cabo en la cantidad que se necesita y yo diría en la continuidad que requiere, porque no solamente son el planeamiento urbano, las viviendas, luego vienen todas las infraestructuras como consecuencia de esa planeación. Y todas esas infraestructuras que hacía mención José Luis Suárez, una vez son 175.000 millones, el BIDAD hasta 400.000 millones de carencias de infraestructuras en Latinoamérica. Y es verdad, si Latinoamérica no se dota de las infraestructuras adecuadas, mirad lo que os digo, la competitividad de la región va a pasar serios apuros. ¿Por qué China invierte tanto en infraestructuras en América Latina? ¿Qué se le ha perdido en China? ¿Qué se le ha perdido a China en América Latina para invertir en infraestructuras? Se le ha perdido que lo que quiere China es que se encuentra que no tiene las adecuadas infraestructuras para asegurarse el suministro de sus exportaciones y para rebajar los costes por unidad de producto. Es decir, no tiene puerto donde puedan atracar petroleros o cargueros de 300.000 toneladas, ni tiene la suficiente red de carreteras o autopistas que le hagan bajar los costes de transporte de todas las materias primas que trae de los centros
de la región, y sobre muchos de ellos aislados. La materia prima no están en las grandes ciudades, que es donde están toda la red de autopistas, ¿no? Entonces, los chinos están haciendo un gran esfuerzo por invertir en infraestructuras para asegurarse el aprovisionamiento en tiempo y en costo de sus materias primas, que tan necesarios les son para el crecimiento de China. Y gracias a eso, América Latina también está empujando, ¿verdad?, a la construcción de estas infraestructuras que posibilitan no solamente una mayor competitividad de la región, sino un mayor desarrollo económico en toda su extensión, y un equilibrio, un reequilibrio de la población de los territorios tan necesitados que están en América Latina, precisamente porque las poblaciones habitan en las grandes urbes, que dan las mayores facilidades laborales, decimos, porque ahí se concentra todas las industrias, toda la actividad tienden a concentrarse en estas megaurbes, y como verán, esto es un círculo que se retroalimenta, y que si no tenemos esa financiación adecuada, muchos de estos proyectos tan benefactores para el desarrollo se quedarían en los cajones o en el sueño de los justos, como ustedes quieran llamarlo. Por eso es importante, si se pudiese triangulizar y empezar esta aproximación a los agentes financieros como los multilaterales, las agencias de desarrollo local y la iniciativa privada, que son los verdaderos actores y posibilitadores de estos proyectos. Cada uno tiene sus competencias, es decir, que no podemos pedirle a la iniciativa privada que se ponga en el pelotón, en el primero del pelotón, porque no es su actividad, ¿verdad? Pero sí podemos pedirle que acompañe y gestione, en algunos casos, ahí se vería cómo es la colaboración pública-privada, de esta financiación que podrían otorgarle a estos proyectos. Y luego, una segunda cuestión, sería muy interesante, al calor de estas nuevas demandas que hay, y que el mercado cada vez se va ensanchando más y requiere de mercados hipotecarios más amplios y más profundos, con productos como pasó en España, ¿no?, que se fueron alargando, ¿verdad?, y hoy tenemos financiación hasta 30, hasta 40 y más años, cosa impensable en el sistema financiero español hace 20 años simplemente. Y en América Latina también se debe dar este caso, debe haber una transposición, y debe el mercado hipotecario privado, los bancos privados, estimular este mercado y hacerlo más profundo, incluso más competitivo, ofrecer productos ya más a medida que se desarrolla el mercado, si quieren ustedes, más generosos en el tiempo y en la capacidad, para que también la iniciativa privada acompañe todos estos desarrollos. Con lo cual, lo único que puede pasar es que el propio desarrollo económico, la propia región, por un lado, se beneficie de esto, y segundo, tengamos sistemas financieros, si quieren ustedes, más avanzados, con más productos, con más instituciones especializadas en estos segmentos hipotecarios, que favorecerían, evidentemente, toda la actividad constructiva. Ahora bien, sabiendo de los riesgos que entrañan estos proyectos, a tenor de la burbuja inmobiliaria que tenemos, por ejemplo, no hay que ir más lejos, en España, hay que tener mucho cuidado en la programación y en la eficiencia de estos programas y de estos proyectos. Por ejemplo, en Brasil, uno de los miedos que hay es el recalentamiento del crédito debido a la gran demanda, a la gran aumento que estás teniendo durante estos años, que hace que las autoridades también pongan ciertos frenos, pensando y viendo lo sucedido, lo acontecido con la burbuja inmobiliaria en los países desarrollados.